Hola, 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 yo soy su maestra Glenda. Y no es cierto. Muy bien, chicos, vamos con el primer tema, que son los conceptos generales sobre el proceso alimentario nutricio, que incluye los conceptos de cultura alimentaria, hábitos de alimentación. Y bueno, esto está ligado con la actividad que tenemos en línea. Consideren que parte de esta información la necesitan para hacer la contestación del cuestionario en línea y participar en el foro. Primero me presento, ya saben que soy Eva Glenda Corsi Caballero. Están aquí algunos datos sobre mí que quizás les pudieran interesar. No me voy a entretener mucho en esto, ya pueden ponerle pausa al video en algún momento si quieren revisarlo con calma. Estas son algunas de las actividades que he llevado a cabo dentro de mi currículum. Entre ellas, pues bueno, llevo ya varios años en el campo de la docencia. He dado cursos en línea, presenciales, en CUCS, así como en otras universidades. Tengo una licenciatura en nutrición, maestría en terapia familiar. Esto precisamente porque la gente casi siempre llega como a hablarte de cualquier otra cosa menos de su dieta, sobre todo sus problemas familiares y laborales. Entonces creo que este posgrado me ayudó bastante con eso. A la fecha es algo que sigo utilizando en el ámbito de consulta particular. Tengo algunos diplomados también, como pueden ver. Me interesa mucho la parte del área emocional y psicológica vinculada con la nutrición. Y actualmente estoy iniciando un doctorado en gestión de proyectos en línea, porque a partir del mes de diciembre del año pasado soy mamá. Y entonces el tiempo es cada vez menos. Un consejo que quiero compartirles y que me dieron a mí en su momento también es que cuando elijan estudiar algo sea algo que les sirva para crecer también como ser humano y no solo dentro del ámbito profesional. Ojalá que les pueda servir de algo y que mediten bien si estamos en la carrera que realmente necesitamos. A algunos de los miembros importantes de mi vida: Paulo, mi esposo. Guaquito ya falleció, es el perrito de este lado, ya tiene varios años que falleció por una insuficiencia renal debido al consumo de croquetas industrializadas, así que cuiden a sus cachorros. Tengo 3 conejitos, dicen aquí hay 4, bueno, es que este también ya falleció. Lau es el relativamente nuevo integrante de la familia, ya tiene 2 añitos con nosotros. Y bueno, ahora en diciembre del 2016 se incorpora Liam, después de que me habían dicho que no podía tener bebés. Y pues bueno, aquí está ya este muchacho hermoso. Bueno, vamos a trabajar con lo que son los aspectos de la cultura alimentaria, así como alimentación y nutrición. Están aquí mis datos de contacto por si los llegan a necesitar. Lo primero es definir algunos de los elementos que conforman el concepto de la alimentación. Lo primero que tenemos que saber es que es un acto voluntario. Nadie nos pone una pistola en la cabeza para alimentarnos. Es algo que hacemos en forma voluntaria y es una necesidad fisiológica. Sobre todo es algo que ejecutamos cuando sentimos hambre, desde el momento en el que nacemos. Incluso antes, a través de la placenta y nos estamos alimentando desde ahí. Se considera como algo externo porque es algo que hacemos como parte de nuestro contexto social, económico, educativo, político, religioso, en fin, son muchísimos factores los que están dentro de este concepto. Y es externo precisamente porque tiene que ver con el proceso de la masticación antes de que ingrese el alimento al cuerpo, pero además son todos aquellos elementos que están antes de que ese alimento ingrese en su boca. Desde los sistemas de producción, que conocemos que hay uno tradicional, que es el de los ancestros, industrializado, donde se incorporan, al menos en México, desde los años 50, 60 aproximadamente,
y con algo que se llamó el movimiento de la Revolución Verde, donde se industrializan los sistemas de producción aquí para generar una cobertura un poco más amplia de los alimentos en la población, pero también con el propósito de poder exportar y comercializar más. Lamentablemente, pues en lugar bueno, sí se logra mucho de eso, pero también se endeudó bastante el país con la inversión que se hizo. En lo orgánico, pues sabemos que son aquellos productos que se encuentran sin utilizar precisamente productos industrializados ni maquinaria, es con la mano del hombre, y que tratan de respetar lo mejor que se puede el entorno natural. Y lo transgénico, que es la modificación de los genes directamente, se hace dentro de un laboratorio, se hace un rediseño de la estructura genética del producto a través de las semillas, en el caso de las plantas, o a través de las células sexuales, en el caso de los animales, para que salgan ya con ciertas características, cierto peso, cierto olor, cierta textura, con cierto contenido nutricio también. Sin embargo, no asegura que sean alimentos de mejor calidad que los orgánicos o los tradicionales. De hecho, mi recomendación como nutrióloga es que procuren buscar mejor alimentos tradicionales o convencionales y evitar la parte de los transgénicos y los industrializados. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, hay una clavecita que viene pegada en una etiqueta en algunos de los productos, que es la clave Plum, y esta clavecita nos puede indicar si el producto es de elaboración convencional o tradicional, o si es orgánico o si es transgénico. Uno convencional va a traer generalmente 4 números en el número Plum. En lo orgánico son 5 números, pero inician con el número 9. En el transgénico son también 5 números, pero inician con el número 8. De esa manera los pueden identificar y poder seleccionar mejor el tipo de productos que están comprando. ¿Qué desventajas tienen los transgénicos y los industrializados? Pues que generan, en el caso de los industrializados, toxicidad por los aditamentos que utilizan, y se ha encontrado una buena cantidad de alergias de tipo alimentario debido a ello. En el caso de lo transgénico no hay mucho de investigación todavía al respecto como para afirmar que nos va a afectar, pero precisamente por eso es que son peligrosos, porque no sabemos si son seguros realmente en el consumo. Los estudios que hay al respecto son seguimientos de 4 o 5 años cuando mucho, y un ser humano no vive solamente 4 o 5 años, vivimos cuando menos la media nacional en la edad es de 68 años aproximadamente, 78 años, y entonces no hay ningún estudio longitudinal que hable de un seguimiento de personas que consumen transgénicos durante todo su periodo de vida. Entonces, de preferencia hay que evitar consumirlos. Y bueno, dentro de estos sistemas de producción encontramos muchos más que son de donde provienen nuestros alimentos: de la agricultura, ganadería, pesca, fungicultura, lombricultura, la porcicultura, capricultura, cunicultura, apicultura, avicultura, entre muchos otros, de los cuales obtenemos los alimentos que consumimos diariamente. Eso es parte del proceso alimentario. Si estos sistemas de producción no existieran, no podríamos alimentarnos. Tenemos que considerar que dentro de este sistema de producción existen ciertos mecanismos que pueden alterar el alimento y por lo tanto afectarnos a nosotros. Entre ellos están el transporte, la selección e higiene, el almacenamiento, la preparación del alimento, el mismo consumo que nosotros ocasionamos y el proceso digestivo, que pudiera estar alterado ya desde una parte genética. ¿Qué pasa en el transporte, la higiene, la selección, la preparación? Bueno, en la parte del transporte, el almacenamiento, mucho influye la parte de la temperatura, el manejo que se hace del alimento. Simplemente en el transporte, no todos los alimentos van en cámaras frigoríficas, y esto puede afectar el crecimiento exponencial de bacterias. Si se trata de animales vivos, por ejemplo, van estresados, y este estrés pudiera estar generando la síntesis de hormonas de estrés que pueden en algún momento llegar a afectarnos también a nosotros.
En la parte de la higiene, pues es algo que tenemos que cuidar bastante e incluye la parte del almacenamiento, el cuidar algo que se llama sistema PEPS, que pueden revisar en la norma oficial mexicana 120 de Secretaría de Salud sobre los cuidados que se debe de tener sobre los alimentos que entran primero a nuestra alacena o refrigerador. Son los primeros que deben de salir, porque si son los primeros que entran y consumimos primero lo que va entrando recientemente, eso que entró primero se va quedando ahí, se va haciendo viejo, se descompone y después quizás sin darnos cuenta lo consumimos y podemos enfermar. Entonces lo primero que entra es lo primero que sale. Procuren siempre etiquetar todo y revisar las fechas de caducidad de los productos. En el consumo y la preparación, algo importante es el estado de ánimo en el que nos encontramos, porque puede ser que nosotros mismos estemos muy ansiosos y eso ocasiona que consumamos más alimentos, o estemos medio tristes y eso ocasiona que consumamos menos o que no queramos ni comer. Y en cada persona es diferente el estado emocional, cómo puede afectar. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Y bueno, ya hablábamos de la parte digestiva, que puede estar alterada, ya sea por genética o porque estamos enfermos. Si estamos con diarrea, pues nuestra alimentación se va a ver afectada ya, por ejemplo. En el caso del proceso de nutrición es algo involuntario porque ocurre a nivel celular. Es lo que conocemos como nuestro metabolismo. Entonces no es algo que podamos controlar. No le decimos en forma consciente a nuestro intestino que absorba, que el páncreas secrete enzimas para el proceso digestivo. Simplemente ocurre desde el momento en el que colocamos un alimento en nuestra boca y empezamos a masticar. Desde ahí empieza a haber ya secreción de enzimas digestivas y se echa a andar todo el proceso digestivo. Pero cuando llega al torrente sanguíneo, todavía lo controlamos menos y ahí es donde empieza el proceso de nutrición, porque entonces todos los transportadores de los nutrimentos empiezan a actuar. Es interno, ya vimos que ocurre a nivel celular, a partir del transporte sanguíneo, y pues ocurren una serie de vías metabólicas y de uso intracelular. Por lo tanto, aquí tenemos las diferencias principales entre lo que es alimentación y lo que es nutrición. Ahora, en cuanto a la cultura alimentaria, el concepto de cultura alimentaria se refiere específicamente a aquellas formas cotidianas que tenemos de consumir alimentos y que adquirimos dentro de un grupo o un entorno social. Y en cuanto a esto, tenemos que considerar que nuestro primer grupo social es la familia. Pero por eso es para que despierten. Y con base en eso, cada grupo social, cada población empieza a construir su identidad alimentaria. Por ejemplo, en México, algo que nos identifica como etnia, en comparación con todos los otros grupos étnicos o los otros países, es el consumo de la tortilla. En ningún otro país se consume la tortilla igual que en México, ni tampoco el tipo de frijol, hay por eso una gama tremenda de frijoles. Aquí en México incluso los consumimos diferente en cada región. Por ejemplo, yo que soy de Veracruz, allá consumimos frijol negro, mientras que ustedes aquí están consumiendo frijol peruano de otros colores. Entonces, es cuestión de cada una de las tradiciones que hay en cada región. El proceso alimentario nutricio se conforma propiamente entonces de la intervención de cómo se producen los alimentos, cómo están influenciando los sistemas de producción en nuestra forma de alimentarnos, si estos alimentos se encuentran disponibles, porque a veces pueden estar muy caros y eso los hace inaccesibles, o pueden ser muy baratos pero en mal estado. El consumo de alimentos, ya hablábamos de si nuestro estado de ánimo es el adecuado o no, o cómo ese estado de ánimo puede ocasionarnos consumir más o menos alimento, o incluso dejar de consumirlo. Luego, en la parte biológica, en nuestro organismo, cómo los aprovechamos, si estamos sanos o no, y eso es lo que va a determinar a final de cuentas nuestro estado nutricio.
Aquí terminamos la parte 1 del video y vamos a ver la parte 2.